Cuando pensamos en una guerra del pasado, nos viene a la mente el choque de espadas de metal, el brillo del acero. Pero en los valles de lo que hoy es México, una civilización construyó un imperio no con hierro, sino con una piedra. Una piedra tan afilada que podía superar al acero más fino. Su nombre es obsidiana. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando la tecnología más avanzada de un pueblo se basa en el vidrio volcánico? ¿Y qué tenían los guerreros aztecas que un conquistador español temía más que a sus propias espadas? Para los mexicas, la obsidiana no era solo una roca. Era un regalo de la tierra, una sustancia de origen divino, nacida del fuego de los volcanes. Era el corazón mismo de su tecnología. Mientras que en otras partes del mundo se fundía el metal y se forjaban herramientas, los aztecas perfeccionaron una técnica de trabajo en piedra que los hacía maestros de una artesanía única. Con un golpe preciso, el maestro artesano podía desprender del núcleo de obsidiana una lámina con un filo casi perfecto, más delgado que el de un bisturí quirúrgico. Era su secreto. Su tecnología. Esta capacidad de la obsidiana para producir un filo extraordinario fue la base de todo. No solo se usaba para las armas, sino para el día a día. Cuchillos para la cocina, herramientas para tallar la madera, e incluso, objetos tan sencillos como las navajas de afeitar. La obsidiana lo era todo. Y de todas sus creaciones, ninguna fue tan representativa, tan icónica, como el macuahuitl. El macuahuitl no era una espada de metal. Era algo distinto. Un palo de madera dura, de un tamaño similar al de un bate de béisbol, con ranuras a los costados. En esas ranuras, se insertaban las láminas afiladas de obsidiana, una por una, con una resina natural que las mantenía en su lugar. El resultado era un arma con un aspecto formidable, con un filo que aterrorizaba a los españoles que llegaron al continente. A diferencia de una espada de acero, que cortaba y perforaba, el macuahuitl tenía un efecto de sierra. Los relatos españoles mencionan con admiración el poder de estos filos. La obsidiana no solo era un material, era una industria. Los yacimientos más importantes, como los de Pachuca y Otumba en el actual Estado de México, eran estratégicamente vitales. Los aztecas establecieron rutas de comercio que llevaban esta piedra negra a todos los rincones de su imperio. Los artesanos que la trabajaban eran altamente especializados. No era un oficio para cualquiera. Se necesitaba un profundo conocimiento de la piedra, de cómo se fracturaba, de cómo reaccionaba a la presión. Era una ciencia. Y el resultado era la pieza perfecta. No por nada a estos artesanos se les tenía una gran estima en la sociedad. Ahora, cuando hablamos de estas armas, es fácil caer en la trampa de las descripciones que nos han llegado de los españoles. Muchas de estas crónicas, aunque valiosas, tenían un propósito. Al narrar las batallas, los españoles describían las armas aztecas de una manera que reforzaba su propia visión del mundo y su superioridad tecnológica. Se hablaba de las armas de obsidiana como herramientas, en lugar de reconocerlas como el resultado de una tecnología y una maestría propias. Piénsalo de esta manera, los españoles venían de una cultura que había perfeccionado el trabajo del metal por siglos. Para ellos, no usar acero era un signo de retraso. Pero para los mexicas, la obsidiana era la cima de su innovación. No la usaban por falta de algo mejor, la usaban porque era el mejor material que conocían para las tareas que necesitaban. Y de hecho, en ciertos aspectos, la obsidiana era superior. Este es el momento de la tristeza y la injusticia. La historia a menudo simplifica las cosas. Nos han pintado la guerra entre aztecas y españoles como un enfrentamiento entre la edad de piedra y la edad de hierro. Pero es mucho más complejo que eso. Fue un choque de tecnologías, sí, pero también de filosofías y de visión del mundo. Los españoles con sus espadas de acero buscaban la victoria en el campo de batalla, mientras que los aztecas con sus armas de obsidiana buscaban el control. A menudo, el propósito de una batalla no era la muerte del enemigo, sino su captura. Esta visión es la que nos hace entender el verdadero propósito de sus armas. Las armas de obsidiana no solo tenían un propósito en la batalla. Su significado iba mucho más allá. Eran el símbolo de la maestría, del poder de su gente y de su conexión con la tierra que les daba todo lo que necesitaban. En cada filo, en cada pieza tallada, había una historia, una técnica y una forma de entender el mundo que poco a poco se fue perdiendo. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante.
¿Qué pasaba en un combate cuando un guerrero azteca y un español se encontraban? ¿Cómo reaccionaba el filo de obsidiana frente a la dureza del acero? La mayoría de las veces, el resultado no era lo que te imaginas. La obsidiana era efectiva, pero frágil. Y este simple hecho tenía un impacto enorme en la estrategia. Un impacto que los españoles no entendían al principio y que los aztecas usaban a su favor. El macuahuitl era más que un arma. Era un símbolo, un arte y un instrumento de poder. Pero su filo, aunque increíblemente cortante, no podía soportar el choque repetido con las armaduras de metal. Y eso, en lugar de ser una debilidad, se convirtió en una fortaleza. ¿Por qué? Porque la guerra azteca no era una guerra de aniquilación. Era una guerra de poder y de control político. Las batallas no terminaban con un cuerpo inerte, sino con la captura de prisioneros. Y para eso, el macuahuitl era perfecto. Su capacidad para causar heridas profundas sin ser un arma de empuje era ideal para inmovilizar a un enemigo sin terminar con su vida. Y ahora, con todo lo que sabes sobre el macuahuitl y la obsidiana, te pregunto, ¿cómo afectó la fragilidad de estas armas a las batallas? ¿Qué estrategia usaban los aztecas para ganar una guerra cuando sus armas más poderosas podían romperse? La respuesta a esto es la clave para entender por qué, a pesar de la superioridad tecnológica de los españoles, los aztecas resistieron con tanta fuerza. El filo de la obsidiana era una pieza clave en la estrategia de guerra de los mexicas. No era una debilidad, era una herramienta de una filosofía de batalla que los españoles no podían comprender. ¿Recuerdas que te pregunté qué tenían los aztecas que los españoles temían más que al acero? La respuesta no está solo en el material, sino en el propósito. La guerra para los aztecas no era un simple conflicto por territorio, era una parte vital de su sistema político y ceremonial. Y para sus objetivos, el macuahuitl era el arma perfecta. El objetivo principal de un guerrero mexica en la batalla no era terminar con la vida de su oponente, sino capturarlo. La captura de un guerrero destacado, de un líder enemigo, era un acto de gran honor. Un guerrero que capturaba a un oponente lograba prestigio y ascendía en su rango social. Esto explica por qué el macuahuitl, a pesar de su filo, era tan útil. Su capacidad para causar una lesión profunda, sin la letalidad inmediata de una estocada de espada, lo hacía ideal para inmovilizar a un rival sin arriesgarse a que perdiera la vida en el momento de la acción. Era un arma de control, no de simple destrucción. Y aquí es donde chocaron dos visiones del mundo. Para los españoles, acostumbrados a la guerra medieval europea donde la victoria se lograba con la muerte del enemigo, esta forma de combate era desconcertante. Se enfrentaban a guerreros que, en lugar de intentar acabar con ellos rápidamente, parecían enfocarse en la incapacidad de sus oponentes. Los cronistas españoles, en sus escritos, relataban el poder de la obsidiana con un gran asombro. Había relatos de macuahuitl cortando las patas de los caballos españoles. ¿Te imaginas el impacto de ver cómo un caballo, la mayor ventaja de los conquistadores, era incapacitado con un arma de madera y piedra? Este era un momento de gran peligro para el conquistador. La historia a menudo simplifica esta confrontación. Se ha dicho que fue la pólvora y el acero contra el palo y la piedra, y que el resultado era inevitable. Pero la verdad es mucho más compleja. La resistencia azteca fue larga y demostró una gran maestría militar. La estrategia de los mexicas de intentar capturar a los enemigos, si bien era un acto de gran valentía para ellos, en el contexto de la guerra total de los españoles, se convirtió en una vulnerabilidad. Al no buscar eliminar al enemigo de inmediato, daban a los españoles una segunda oportunidad. Y este fue uno de los tristes momentos de la historia. Una filosofía militar profunda y compleja fue malinterpretada, y el sacrificio de los guerreros aztecas fue visto como un simple fracaso. La obsidiana no solo estaba en el macuahuitl. Los guerreros mexicas usaban lanzas con filos de obsidiana llamadas tepostopilli, una especie de pica o lanza de 2 metros de largo. También usaban dardos lanzados con un ingenioso dispositivo llamado atlatl, que les daba una increíble fuerza y precisión. Los guerreros con arco y flecha usaban puntas de obsidiana, y sus flechas podían perforar la armadura acolchada de los españoles con gran facilidad. Estas no eran armas primitivas, eran armas que se usaban de una manera específica, en una sociedad que valoraba la maestría y la habilidad de sus guerreros por encima de cualquier otra cosa.
El secreto más grande de las armas aztecas no era su material, ni su filo, sino la filosofía de un pueblo que las creó. Las armas de obsidiana eran una extensión de su visión del mundo, una visión donde la vida era un regalo valioso y la guerra era un acto ceremonial que podía llevar a la captura y la ofrenda, no solo a la destrucción. Estas armas eran un símbolo de una civilización que no estaba en la edad de piedra, sino en la edad de la obsidiana. Un periodo de la historia donde se perfeccionó el uso de un material para crear herramientas y armas con un filo único en el mundo. El enfrentamiento con el acero no fue solo un choque de materiales, fue un choque de propósitos. Y en ese choque, la tecnología de los aztecas, aunque efectiva, no pudo con el objetivo total de la guerra de los españoles. Entonces, cuando pienses en los guerreros aztecas, no pienses solo en la imagen que nos han pintado. Piensa en el maestro artesano que tallaba la obsidiana, en el guerrero que usaba su arma no para quitar una vida, sino para controlar el resultado de una batalla. Piensa en una civilización que, a pesar de las adversidades, creó su propio camino tecnológico. Y con todo eso en mente, te pregunto, si la tecnología que usamos hoy en día es un reflejo de nuestros valores. ¿Qué dice de nuestra sociedad el hecho de que nuestras armas más avanzadas estén diseñadas para una destrucción total?